Bien, en lo que a respuesta inflamatoria se refiere, la presentación está enfocada desde el punto de vista de activación de endotelios. Entonces, en lo que es activación de endotelios, vamos a tener hasta 3 modalidades, ¿no? Al inicio, bueno, hay un tipo de activación endotelial que vamos a llamar activación de tipo 1, que depende de la actividad de un receptor que se va a encontrar en la célula endotelial, que se llama receptor enterotrimérico asociado a proteína G. Este receptor se va a activar al acoplarse o unirse a algún ligando, o sea, me refiero a una molécula que va a interactuar con este receptor. La más popular, la histamina. Eso quiere decir que hay otras moléculas que también pueden unirse a ese receptor. La activación endotelial de tipo 1 depende de la actividad exclusiva de la célula endotelial. Y es una activación transitoria que produce una respuesta inflamatoria local y que se mantiene por alrededor de 10 a 20 minutos, nada más. ¿Ya? Eso sucede en el caso de que tengamos algún golpe, bueno, algún tipo de trauma menor, ¿no? Que causa dolor un rato. Todos hemos vivido eso, ¿no? Que de repente nos golpeamos contra cualquier elemento y el dolor y la molestia se mantuvo por un corto tiempo, menos de 20 minutos. La actividad de ese receptor dura ese tiempo. ¿Ya? Se hincha el chichón, se hincha, ya pasa y se acabó. Si el trauma es mayor o existe algún evento infeccioso, entonces en 20 minutos no se va a resolver, ¿no? En esos casos se requiere de la activación celular. Entonces vamos a enfocarnos en activación de macrófagos. Los macrófagos van a producir interleuquinas que van a sostener la respuesta inflamatoria el tiempo que sea necesario. ¿Ya? Y en la clase vamos a tener dos protagonistas que son la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. La activación mediada por interleuquinas es la activación endotelial de tipo 2. Si la respuesta inflamatoria, este tipo de activación 2 es indefinida, ¿no? En la medida que las células inflamatorias estén activas, la respuesta inflamatoria también se va a sostener. Si la respuesta inflamatoria es muy prolongada, entonces el punto donde se está produciendo la inflamación va a comenzar a tener cambios y puede llegar a formarse el tejido linfoide terciario. Ese tejido linfoide terciario es un tejido anormal. Ya es un tejido anormal que lo que hace es mantener por tiempo indefinido la respuesta inflamatoria y esta respuesta inflamatoria destruye el tejido. ¿Okay? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de asmáticos crónicos, en el caso de pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿no? Y así hay varias patologías que pueden causar este tipo de formación de tejidos aberrantes. Después vamos a revisar lo que es rápidamente lo que es moléculas de adhesión, ¿no? Las moléculas de adhesión están agrupadas en 5 familias y cada familia tiene un ligando, que es otra familia molecular. Por ejemplo, las selectinas tienen como ligando, o sea, la molécula a la que se une,
que son las cianocinas. Las integrinas tienen como ligando la molécula a la que se adhieren a las moléculas de la familia inmunoglobulina. Y las caderinas se unen a otras caderinas. O sea, las caderinas tienen interacciones que se llaman homotípicas. Interaccionan entre las mismas moléculas. En cambio, las otras cuatro tienen interacciones de tipo heterotípico, ¿no? Bien, vamos a revisar quimiosinas rápidamente y vamos a terminar viendo así rápidamente también algunos mecanismos de destrucción dentro de los fagolisosomas por parte de los fagocitos. Bien, la respuesta, bueno, ya la parte de conceptos endotelios, ¿no? La parte de migración leucocitaria es un elemento crucial en la respuesta inflamatoria y depende de dos cosas, ¿no? La presencia de moléculas quimiotácticas y la expresión de moléculas de adhesión. Y finalmente el complemento, bueno, al complemento también se le conoce como el principal efector de la respuesta inmune y vamos a tener que el complemento entre muchas moléculas genera moléculas que participan activamente en la migración y activación sobre todo de polimorfos nucleares, ¿ya? Y me refiero a la molécula C5A principalmente, que es la segunda anafilotoxina que se forma. Podemos decir que la respuesta inmune tiene etapas, ¿no? De las 0 a las 4 horas tenemos que básicamente actúan, ¿no? El sistema de barreras y sus mecanismos de protección que no son inducidos, o sea, no dependen de la activación de receptores, y a partir de la siguiente fase, que es la fase 2, que se manifiesta a partir de la 4ª hora, ya se encuentran elementos que responden a algún estímulo generado por interacción de receptores, ¿ya? Entonces, entre ellos tenemos la actividad del complemento, que es muy rápida, fagocitosis, los mecanismos citotóxicos, la célula natural killer es la que va a intervenir en este momento de la respuesta inmune. La natural killer, como su nombre lo dice, es una asesina natural y va a eliminar las células blanco por falta de inhibición o por hiperactivo, ¿ya? En este tiempo, en este lapso, ¿no?, de la fase 2, es que vamos a tener que citar a los eventos inflamatorios, ¿ya? La inmunidad innata protege a través de la respuesta inflamatoria aguda y a través de la inducción del llamado estado antiviral. Y la fase 3, o sea, la actividad de la inmunidad adaptativa, se hace evidente a partir de la hora 96, o sea, a partir del 4º día, y tiene como componente importante la actividad de los linfocitos, ¿no? Linfocitos B, linfocitos Helper y los linfocitos TCD8 citotóxicos. Bien, ¿cuál es la finalidad de la respuesta inflamatoria aguda? Generar infiltrados y formar infiltrados que van a ser ricos en células inflamatorias agudas y moléculas de la respuesta inflamatoria aguda, ¿ya? La célula inflamatoria aguda por excelencia es el polimorfo nuclear. Los primeros infiltrados que se forman siempre están constituidos por células por polimorfos nucleares, ¿ya? Dependiendo del tipo de respuesta que se tenga, vamos a tener que pueden llegar otros grupos celulares como células mononucleares, como citos, ¿no? Dentro de los mononucleares, además de los linfocitos, podemos tener infiltrados de macrófagos. La inflamación, como respuesta fisiológica, tiene una fase de declive y tiene una parte final que consiste en la restauración del tejido dañado. Podemos decir que el proceso inflamatorio siempre se inicia con algún factor desencadenante que puede ser una infección o la presencia de algún tipo de daño en el tejido. Y posteriormente esto va a ir seguido de la activación de células inflamatorias, ¿no? Las células inflamatorias, particularmente los macrófagos,
en la inmunidad innata van a actuar mediante la liberación de interleuquinas de la respuesta inflamatoria aguda, que las vamos a revisar, ¿no? Factor de influencia tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 18, interleuquina 15, 12, etc. ¿Ya? Y otro evento que se va a dar es que la expresión de membrana de las células inmunes y también de los endotelios va a cambiar, ¿no? Van a comenzar a expresar, entre otras moléculas, ¿no? Moléculas de adhesión intercelular. ¿Ya? Una vez que se ha eliminado el daño, entonces entra la fase de declive y se encuentra la presencia de células reguladoras. Ya va a haber reguladores. En los macrófagos hay una población especial, que son los macrófagos que se van a activar de forma alterna, que bloquean la actividad inflamatoria y promueven los procesos de reparación y cicatrización. ¿Ya? Y también se van a generar interleuquinas que van a antagonizar la actividad de las interleuquinas proinflamatorias. Finalmente, tenemos la reparación. Como les dije, esto puede consistir en la regeneración del tejido si es posible, ¿no? Si no, mayormente lo que vamos a tener es que va a haber un proceso de cicatrización a nivel del tejido que va a reemplazar al tejido que fue dañado. ¿Ya? Bueno, pasemos a ver lo que es el endotelio. El endotelio entonces va a tener un rol en la instalación de la respuesta inflamatoria, pero también tiene un rol manteniendo la homeostasis del organismo. Y lo hace de 4 maneras, ¿no? Mantiene la fluidez sanguínea. Los endotelios expresan, los endotelios sobre su superficie expresan un grupo de moléculas que son las moléculas de heparansulfato. El heparansulfato es una familia molecular que se dedica a la captura, ¿no?, de otras moléculas. ¿Ya? Entonces las moléculas de heparansulfato, cuando el endotelio esté en reposo, van a capturar moléculas que tienen que ver con el mantenimiento de la fluidez de la sangre, por ejemplo. Va a captar inhibidores del factor tisular, ¿no? El factor tisular es una molécula procoagulante, es la que tiene mayor actividad procoagulante y se expresa cuando hay eventos inflamatorios. Hay varias moléculas que inhiben la actividad del factor tisular para impedir que se vayan a formar trombos a nivel vascular. Y el heparansulfato tiene una de esas funciones de capturar estas moléculas reguladoras. También el heparansulfato captura otras moléculas que van a regular la actividad de la trombina, por ejemplo. La tromboglobulina, que bloquea la actividad de la trombina e impide que esta vaya a activar fibrinógeno para formar fibrina. También el heparansulfato va a promover, ¿no?, va a cambiar la afinidad de la trombina para que al activarse, en lugar, ¿no?, de activar fibrinógeno, active proteína C. La proteína C es una molécula también reguladora de la activación de las cascadas de coagulación. Y lo mismo pasa con la proteína S. ¿Ya? Regula el flujo sanguíneo también el endotelio en reposo a través de la liberación de óxido nítrico. La liberación de óxido nítrico, dependiendo de la cantidad, por supuesto, va a relajar o contraer la fibra muscular lisa del capilar sanguíneo. ¿Ya? Controla la permeabilidad capilar, y eso lo puede hacer de varias maneras, dependiendo de la forma como se conforme el endotelio. Hay endotelios, bueno, todos sabemos que tienen poros o espacios, ¿no? Estos endotelios pueden o no tener membrana basal. En el caso del hepatocito o del hígado,
los endotelios de los sinusoides hepáticos tienen espacios, tienen poros, ¿no? Pero debajo del endotelio no hay nada. Lo que se encuentra es a la célula hepática. Y esto es así porque la célula hepática tiene que captar nutrientes para poder, y otras moléculas para poder metabolizarlas, ¿no? Y permitir que la vida continúe. Eso no sucede, por ejemplo, en el riñón. En el glomérulo renal, la célula endotelial tiene poros, es cierto, pero debajo de la célula hay una membrana basal. Esa membrana basal filtra el plasma. Eso ya ustedes lo conocen perfectamente. O sea, tiene una conformación diferente. Hay otros endotelios que se especializan en la captura de moléculas y partículas para endocitarlas y transportarlas adentro del organismo. Esos endotelios, por ejemplo, tienen imaginaciones, que vamos a llamar caveolas, y en muchos casos tienen moléculas que promueven la captura de otros complejos, ¿no? Que son moléculas de clatrina, ¿ya? Y en cuarto lugar, mantiene a las células inmunes en estado de quietud. Eso es la quiescencia leucocitaria. Y también mantiene en quiescencia a las plaquetas, impidiendo que éstas se vayan a activar. Y eso también lo hace mediante la liberación de óxido nítrico. Entonces, acá tenemos lo que les comenté hace un rato, ¿no? La inhibición de la activación de las cascadas de coagulación a través de inhibidores del factor tisular, a través de la inactivación de la trombina por la antitrombina 3, ¿no? Captura trombomodulina, ¿ya? Para cambiar la afinidad de la trombina hacia la proteína C, ¿ya? Y también degradan o evitan la activación de las plaquetas. Bien, la prostaglandina I2 que se produce en el endotelio nervoso y el óxido nítrico también bloquean la actividad o la activación de las plaquetas. El flujo sanguíneo por la liberación de óxido nítrico, ¿no? La permeabilidad capilar por la forma como está constituida el endotelio, y la quiescencia leucocitaria también, ¿no? A través de la liberación de óxido nítrico y a través del secuestro, ¿no? De moléculas que pueden de alguna manera activar leucocitos, como las moléculas de adhesión BECAM, que es una molécula de molécula de expresión vascular, y BECAM1 también, ¿ya? Estas moléculas son secuestradas y mantenidas dentro de unas vacuolas que se llaman cuerpos de Weber-Palade, ¿ya? Cuerpos de Weber-Palade. En el gráfico tenemos los palitos que están acá son las moléculas de paransulfato. Como ven, estas moléculas capturan diferentes tipos, capturan a otras moléculas, ¿no? Acá tenemos al inhibidor del factor tisular, acá está la antitrombina 3 que bloquea la trombina, la trombomodulina que cambia la afinidad, ¿no? de la trombina, haciendo que active proteína C, que es una molécula anticoagulante. Tenemos la liberación de óxido nítrico que regula las plaquetas y también a los leucocitos, ¿no? La liberación de óxido nítrico que regula la musculatura lisa de los capilares y los diferentes tipos de endotelios que cumplen diferentes funciones dependiendo del órgano donde se ubiquen. En la inflamación aguda, entonces, les decía que el endotelio tiene dos modalidades de activación. La activación de tipo 1, que depende de un receptor, que es el receptor heterotrimérico asociado a proteína G, ¿no? Y no requiere de expresión genética, o sea, no requiere transcripción de genes ni producción de moléculas nuevas, ¿no? Y la otra, que es la activación de tipo 2, que depende de la producción de interleuquinas. Entre ellas tenemos el factor de necrosis tumoral y interleuquina 1. ¿Ya? Las manifestaciones de la respuesta inflamatoria aguda también la conocen. Tres de ellas dependen de los cambios que se van a dar a nivel de las arteriolas, en muchos casos, ¿no? Durante el evento inflamatorio agudo
las arteriolas se van a dilatar, o sea, va a haber mayor paso de sangre, ¿no? Y esto va a estar acompañado de la salida, ¿no?, de plasma al extracelular, ¿ok? Eso va a hacer que estos vasos sanguíneos o los hematíes se congestionen. Bueno, la congestión le va a dar el aspecto eritematoso, ¿no? Y además, como hay congestión, la temperatura local va a incrementar, calor, ¿ya? Va a haber eritema o rubor, calor, y la salida del fluido al extravascular va a dar lugar a que se presente el tumor, ¿no? Va a haber un proceso, se va a hinchar la zona donde se encuentra produciéndose el evento inflamatorio. Y el dolor va a ser consecuencia de la activación de las fibras del dolor locales, ¿no? Las fibras nerviosas del dolor locales. Todo esto va a promover la extravasación leucocitaria. ¿Ya? La extravasación leucocitaria depende de la actividad de interleuquinas y de la presencia de moléculas de adhesión. En activación endotelial de tipo 1, que depende de este receptor, el receptor enterotrimérico asociado a proteína G, se van a dar dos rutas. En las dos se requiere la elevación del calcio dentro de la célula endotelial, ¿no? Y por un lado vamos a tener la activación de una molécula que es el homólogo y también de la fosfolipasa A2. ¿Qué vamos a tener por esta vía? Que se van a producir los eventos de vasodilatación, se va a relajar la musculatura lisa y se va a incrementar, por supuesto, el flujo sanguíneo, ¿ya? Y por otro lado, vamos a tener que se va a producir la generación de factor de activación plaquetaria, pero de origen endotelial, acompañado de la expresión de moléculas de adhesión para promover la adhesión leucocitaria. En el otro aspecto de la activación endotelial de tipo 1, vamos a tener que la actividad va a depender más que nada de la sintetasa del óxido nítrico. Entonces, acá se van a dar dos condiciones: la fosforilación de moléculas que forman parte del citoesqueleto de la célula, ¿ya? Se va a fosforilar la cadena de miosina, se van a contraer los filamentos de actina. Eso va a provocar dos cosas. Primero, que se contraigan las células y se produzcan se separen las uniones interendoteliales para permitir el paso de fluido del intravascular al extravascular. O sea, se van a producir los eventos de permeabilidad, ¿no? Permeabilidad del endotelio vascular. Y lo segundo es que por acá la contracción de las moléculas, ¿no?, va a hacer que los cuerpos del Weber Palade se desplacen hacia la membrana externa o hacia la membrana que da a la luz del vaso sanguíneo, y las membranas de los cuerpos de Weber Palade, que son vesículas, ¿no?, se fusionen y expongan las moléculas que están al interior. ¿Qué es lo que tienen los cuerpos de Weber Palade? Moléculas de factor de von Willebrand, moléculas de adhesión intercelular, entre otras moléculas. O sea, la respuesta para la migración celular por parte de la expresión de los endotelios va a ser muy rápida. Acá también se va a promover los procesos de adhesión leucocitaria a través de la exposición de selectina B. Muy bien, este es el receptor heterotrimérico asociado a proteína G. Esa es la proteína G. Está compuesta por 3 cadenas moleculares. Y este es el ligando. El ligando, les decía, el más popular, la histamina, ¿no? Se van a dar dos vías que están acá, ¿no?, a la izquierda y a la derecha. Por la vía de la activación de elevación del calcio celular, vamos a tener que en una de ellas se va a activar la fosfolipasa 2
se va a formar ácido araquidónico y el producto final va a ser la formación de prostaglandina I2, IMD20, ¿no? Después vamos a tener que se van a comenzar a producir, a partir de la arginina se produce óxido nítrico y se va a relajar la musculatura del vaso sanguíneo para que se produzcan los eventos de vasodilatación e incremento del flujo sanguíneo. Y por el otro lado, la contracción de las fibras de actina, ¿no? Y la fosforilación de la miosina, la contracción de la miosina y la fosforilación de la actina permite la separación de las sustancias endoteliales y la fusión de los cuerpos de Boyer-Palade con la membrana externa. ¿Ya? La fusión de los cuerpos de Boyer-Palade va acompañada de la expresión de moléculas que facilitan la adhesión leucocitaria como la selectina B. En la activación de tipo 2, como les dije, este tipo de activación de tipo 1 es corta, 10 a 20 minutos, porque el receptor se agota. ¿Ya? Se agota. Si el estímulo antigénico se mantiene, por ejemplo, hay un proceso infeccioso, entonces se requiere mantener la respuesta inflamatoria y se requiere de la producción de mediadores que cumplan con este cometido. Entonces tenemos acá dos, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. ¿Quién los va a producir? Bueno, nos enfocamos en el macrófago. ¿Ya? Las interleuquinas, todas, ejercen su acción a través de receptores. Entonces el factor de necrosis tumoral interactúa con su receptor, lo mismo la interleuquina 1 con su receptor. Como consecuencia de la interacción o de la activación de los receptores, tenemos que se van a formar factores de transcripción nuclear, ¿no? Tenemos dos, el NF-κB y el AP1. Estas moléculas se traslocan al núcleo, se asocian a regiones promotoras de grupos de genes y comienzan a iniciar la transcripción de genes asociados con la respuesta inflamatoria aguda. Las moléculas terminan de formarse al cabo de algunas horas, ¿no? A partir de la cuarta o sexta hora ya se puede evidenciar la presencia de las interleuquinas. La actividad de las moléculas de este tipo van a mantener el incremento del flujo sanguíneo, se va a sostener la permeabilidad vascular y se va a sostener también la migración leucocitaria en el punto donde se les requiere. En la activación de tipo 2 tenemos que la enzima que va a mantener, una de las enzimas que se va a activar y que es importante es la ciclooxigenasa 2, ¿no? Que va a sostener la producción de prostaglandina I2. ¿Ya? Después, en el citoesqueleto ya no es solamente la contracción y migración de vacuolas, no. Acá ya va a haber una reorganización, que además de reorganizar el citoesqueleto de actina, también se va a reorganizar los filamentos de tubulinos. ¿Ya? La idea es mantener la permeabilidad vascular el tiempo que sea necesario. ¿Okay? En este caso, donde el proceso inflamatorio, la permeabilidad vascular es persistente, ¿no? Vamos a tener que se puede terminar formando depósitos de fibrina, y eso se aprecia en la reacción de tuberculina. En la reacción de tuberculina, no sé si en microbiología les han explicado, pero al cabo de 3 días se mide una pápula indurada en el punto donde se le colocó el antígeno de la mitobacteria. ¿Ya? Esa pápula es dura porque está formada por fibrina. ¿Ya? Esa es la razón. En el caso de las pruebas de alergia, las pápulas están formadas por salida de proteínas, no hay depósitos de salida de plasma, no hay formación de depósitos de fibrina, y las pápulas en ese caso son blandas, ¿no? Y el tercer elemento ya depende de la presencia de moléculas quimiotácticas, entonces XN8, que va a estimular la migración celular hacia el punto donde se
producen más quimiosinas, y la expresión de moléculas de adhesión. En los endotelios se expresan dos tipos de moléculas de adhesión, la selectina E y la selectina P. Esto va a facilitar la adhesión de los leucocitos y posteriormente su extravasación. Entonces vamos a tener que se va a sostener el proceso de reclutamiento de leucocitos. Y acá tenemos, bueno, en el gráfico está el receptor de interleuquina 1 que se ha asociado a la interleuquina y el receptor de factor de necrosis tumoral que se ha asociado a la interleuquina. Una vez que se produce esto, se van a generar una serie de señales que van a reclutar moléculas adaptadoras, ¿no? Y en este caso van a terminar activando los factores de transcripción nuclear. Y tenemos los dos que se dijeron hace un momento. El NF-κB, el factor de necrosis, el NF-κB, cuando está en el citosol y la célula está en el reposo, esta molécula está asociada a un inhibidor. Cuando se produce la activación, se retira el inhibidor y se permite que el NF-κB se trasloque al núcleo. Lo mismo sucede con la AP1, que es la proteína de activación 1. También se va a formar y se trasloca al núcleo. ¿Ya? Se va a iniciar la transcripción genética y vamos a tener que se comienzan a sintetizar moléculas asociadas con la respuesta inflamatoria aguda. Moléculas de adhesión, selectina E, las moléculas ICAM y BECAM, ¿no? Se van a producir moléculas quimiotácticas, se van a producir otras interleuquinas y se va a mantener la actividad de la ciclooxigenasa 2. El paso posterior es que el cambio de la expresión molecular del endotelio, en este caso, ¿no? Va a comenzar a presentar selectina E, moléculas de la familia inmunoglobulina, ICAM, PECAM, ¿no? Y las moléculas de paransulfato ya no van a capturar moléculas reguladoras, van a capturar otro tipo de moléculas como moléculas quimiotácticas, ¿no? Van a capturar moléculas de complemento. La molécula, la nafilotoxina C5A, por ejemplo, va a estar presente sobre la membrana endotelial, ¿ya? Y esas moléculas son importantes para poder activar a los leucocitos que van a migrar. En la inflamación crónica, bueno, es lo que va a pasar con los endotelios. Si la inflamación es persistente y se vuelve crónica, ya los endotelios comienzan a cambiar, ¿no? Los endotelios comienzan a proliferar y comienzan a incluirse dentro del parénquima del tejido vecino, ¿ya? Y cambian también su expresión, ¿no? En las inflamaciones crónicas se ha observado que los endotelios pueden expresar moléculas antivirales clase 1 clase 2 que van a ser capaces de activar células o linfocitos T de memoria, ¿no? Y también van a promover la activación linfocitaria porque van a expresar moléculas estimuladoras, ¿ya? Que van a estimular a otras moléculas de los linfocitos, como la CD2, la inducida por coestimulación, la 4-9B y la OX40, ¿ya? Y además, el tipo de estímulo el tipo de estímulo antigénico que va a estar presente de alguna manera va a hacer que la respuesta mediada por los linfocitos T se oriente a alguna de dos vertientes, que puede ser Helper 1 o Helper 2, ¿ya? Esto es para el ejemplo de la clase, ¿okay? En resumidas cuentas, en la inflamación crónica que vamos a tener, que el linfocito T se va a polarizar a TH1, a TH2, que se van a dar los eventos de formación de vasos nuevos, ¿no? Antigénesis, y se van a organizar los órganos linfoides anormales, ¿no? Órganos linfoides o tejido linfoide supernumerario, que va a promover la perpetuación de la respuesta inflamatoria que termina destruyendo al tejido sano. ¿Okay? ¿Qué caracteriza la polarización TH1? La interleuquina, que es característica del linfocito Helper 1, es el interferón gamma.
producción de interferón gamma. Y van a haber otras moléculas que son características de este tipo de activación, entre ellas moléculas quimiotácticas, las XL10 y los linfocitos o las células inflamatorias van a expresar el receptor que es el CXCR3. ¿Ya? La molécula de adhesión que van a expresar los endotelios activados en la polarización TH1 predominantemente va a ser selectina E. La E se refiere a selectina endotelial. ¿Ya? La P se refiere a selectina de los cuerpos del nivel paladio. La polarización TH2 es diferente. Las interleuquinas que son características de esta subpoblación efectora son la interleuquina, las principales, la interleuquina 4, la 5 y la 3. De ellas, la más importante es la 4, seguida de la 3 y la 5. ¿Qué quimiosina vamos a tener? Vamos a tener a la quimiosina CCL26. Es una molécula quimiotáctica para eosinófilos. Este tipo de respuesta recluta eosinófilos y se presenta en el caso de presencia de parásitos o también en eventos alérgicos. ¿Ya? Y el tipo de molécula de adhesión que va a expresar el endotel es diferente, ¿no? La BK1, ¿ya?, que promueve la migración de linfocitos Helper-2 y de eosinófilos. Los eventos de embriogénesis que se van a dar es por lo que les comentaba hace un rato. Las células endoteliales van a comenzar a infiltrarse en el tejido secundario, formando plexos, ¿no?, formando una suerte de malla endotelial. Los riovasos están conformados solo por células endoteliales. Los neovasos no tienen músculo liso, el neovaso no tiene adventicia, no tiene nada, solo a la célula endotelial. Estas células endoteliales que van a infiltrar el tejido vecino van a generar las condiciones necesarias para que después se instale, ¿no?, el tejido linfóide terciario. ¿Qué va a garantizar el plexo capilar? Por los neovasos, la supervivencia de las células inflamatorias, ¿no?, y va a promover la conversión de las células mesenquimales que se encuentran en el tejido hacia células estromales. ¿Qué tipo de célula estromal? Célula estromal que se encuentra en los tejidos linfoides secundarios. ¿Cuáles son las células estromales del tejido linfoide secundario? O sea, el ganglio linfático, por ejemplo. ¿Algún pariente? La célula fibroblástica reticular y la otra, las células sinusoidales endoteliales, ¿no? Pero acá vamos a tener a la célula fibroblástica reticular. ¿Y qué hace la célula fibroblástica reticular? Una ejecución sobre el tejido linfoide en zonas T y zonas B. ¿Qué se va a tener en el tejido linfoide terciario? Que se van a comenzar a liberar interleuquinas, ¿no?, como interleuquina 19 y interleuquina 21. Son moléculas que atraen células que expresan este receptor CCR7, que expresan linfocitos vírgenes, células vírgenes, ¿no? Y acá vamos a, pues, están como linfocitos no inflamatorios. Reclutamiento de células vírgenes, linfocitos no inflamatorios. Las células endoteliales planas que están incluidas en el tejido linfoide terciario que se está organizando cambian su configuración, comienzan a formar vénulas de endotelio alto. Bueno, cuando hablé de la célula dendrítica plasmacitoide, les dije que la célula dendrítica plasmacitoide siempre está cerca de esta estructura, que es una estructura de color moradito, ¿no? Y les dije que es la vénula de endotelio alto. ¿Ya? Acá también el tejido linfoide extranumerario, ¿no?, se van a formar vénulas de endotelio alto. Y además se van a reclutar las células accesorias, células dendríticas foliculares, células dendríticas plasmacitoides, ¿no? También habrá células dendríticas interdigitantes, en fin.
Y finalmente se va a organizar el tejido linfóide terciario en zonas T y zonas B. ¿Ya? El siguiente punto son las moléculas de adhesión. Les dije que son 5 familias.